Universo, dame dinero, dame amor, dame paz. ¿Y si te dijera que el 90% de las veces el universo no responde? Porque estás pidiendo de la manera equivocada. Y no es cuestión de rezar más fuerte, ni de repetir mantras infinitos. Lo que realmente importa es la forma exacta en la que envías tu petición. Y cuando lo haces mal, el universo se queda en silencio. Pero cuando lo haces bien, la respuesta llega más rápido de lo que imaginas. Así que quédate, porque voy a revelarte cómo pedir de tal manera que el universo no tenga más opción que responder. Antes de mostrarte cómo pedir para que el universo no pueda negarse, necesitas entender el error más común que casi todos cometen al pedir. La mayoría pide desde la carencia, desde frases como: universo, dame dinero porque no tengo, dame amor porque estoy solo, dame paz porque estoy sufriendo. ¿Notas el patrón? Todo parte desde la falta, desde la desesperación, desde el vacío. Y aquí está la verdad reveladora. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Cuando pides desde el miedo, lo que vibras, obvio, es el miedo. Cuando pides desde la escasez, lo que vibras es escasez. Y aunque repitas 1000 veces la misma frase, el universo siempre te devuelve más de esa frecuencia. Déjame contarte una historia de una consultante. Ella siempre pedía pareja, encendía velas, hacía afirmaciones, escribía cartas al universo, pero lo hacía desde un grito interno que decía: estoy sola, estoy incompleta, necesito que alguien venga a llenar ese vacío. Y el resultado, atraía relaciones que confirmaban exactamente eso. Personas ausentes, vínculos rotos, más soledad. Y un día le enseñó un principio básico: no pidas desde lo que te falte, pide desde lo que eres. En lugar de decir quiero amor porque estoy sola, empezó a declarar: el amor ya habita en mí y me abro a compartirlo con alguien que resuene con mi energía. Esa simple transformación de vibración cambió su vida. Y a los meses conoció a alguien que no vino a completar ese vacío, sino a acompañar una plenitud. Cuando pides desde la carencia, confirmas la carencia. Cuando pides desde la abundancia, abres la puerta a la abundancia. Así que pregúntate con honestidad: ¿cómo has estado pidiendo hasta ahora? Si tus pedidos nacen desde el vacío, ya sabes por qué no llegan como tú esperabas. Y ahora que aprendiste el error más común al pedir, vamos a lo esencial: el principio espiritual de la coherencia. El universo no responde a lo que dices con tu boca, responde a lo que vibra todo tu ser. Tus pensamientos pueden pedir una cosa, pero tus emociones contradicen este pedido. El universo detecta la incoherencia y no se mueve. Un ejemplo: dices quiero abundancia, pero en tu interior sientes miedo, dudas si llegará, piensas que es demasiado bueno para ti. Y ese contraste crea ruido, y lo que llega a ti no es abundancia, sino más experiencias que confirman tus dudas. Y ahí cuando tú dices esto no sirve para nada, ojo con eso. El universo no entiende tus palabras, entiende tu coherencia. Y la clave está en alinear estas tres cosas. 1, lo que piensas. 2, lo que sientes. Y 3, lo que haces. Y cuando estas tres fuerzas están en la misma dirección, tu pedido se convierte en una orden que el universo no puede ignorar. Por ejemplo, piensas: estoy listo para un nuevo trabajo. Sientes entusiasmo, confianza y apertura. Haces, envías currículums, aprendes nuevas habilidades, te mueves. En ese escenario, tu pedido no es una súplica, es una confirmación vibratoria que dice: esto ya está en camino. Y el universo responde rápido, porque la coherencia crea un canal limpio. Y aquí percibo una cosa: la incoherencia bloquea tus pedidos. Y no es que no seas escuchado, es que tu energía se contradice. Cuando logras sentir como si ya tuvieras lo que pides, el universo no hace otra cosa más que reflejarte. ¿Ves lo poderoso que es esto? No se trata de repetir frases hasta cansarte, sino de sentir la emoción del resultado, como si ya fuera real. Recuerdo un hombre que pedía prosperidad financiera. Todos los días afirmaba: soy abundante, soy próspero. Pero en su corazón había miedo, vivía preocupado, sentía que nunca era suficiente. Y le pedí que cambiara su enfoque. En lugar de obsesionarse por lo que faltaba, que empezara a agradecer por lo que ya tenía, aunque fuera poco. Que sintiera alegría al pagar sus cuentas, como si el dinero estuviera fluyendo en armonía. Fíjate en esto, porque a todos nos ha pasado alguna vez. En esta Matrix muchas veces tenemos ese tipo de miedo. Hay que pagar las cuentas ahora, o te ríes, o te da miedo. Pero ¿qué pasaría si lo hicieras con alegría? Tu mente empezaría a crear como un conflicto. ¿Cómo te vas a alegrar? Haz la prueba, experiméntalo. Y después me dices: cuando hizo este cambio este caballero, a la semana le ofrecieron un proyecto que llevaba años esperando. ¿Qué pasó? No fue magia, fue coherencia.
Su mente, emoción y acción se alinearon a esa vibración de la abundancia. Y aquí la enseñanza que quiero dejarte es que si quieres que el universo no pueda negarse a tus pedidos, necesitas coherencia. No basta con pensarlo, tienes que sentirlo. Y no basta con sentirlo, tienes que actuarlo. El universo no responde a súplicas, responde a señales claras. Y la coherencia es la señal más fuerte que puedes emitir. Y ya que entendimos que el universo responde a coherencias, ahora, ¿cómo pido de manera correcta para que el universo no pueda negarse? Vamos a desglosarlo en pasos claros y prácticos, ¿te parece? Paso 1. Claridad absoluta en lo que pides. Porque el primer paso es ser claro con lo que deseas. El universo no responde a mensajes ambiguos. Cuando pides quiero ser feliz, pero no sabes qué significa para ti, tu vibración se dispersa. La claridad es poder. Es la diferencia entre decir quiero un coche o un auto o un carro y declarar quiero un coche confiable de color blanco que me permita viajar cómodo y seguro. Cambia la cosa, ¿cierto? Una persona pedía un nuevo trabajo, por ejemplo, pero en su interior no sabía si quería más dinero, más tiempo libre o un ambiente más sano. El universo no puede responder a un pedido confuso. Y cuando se sentó a escribir con detalle lo que pensaba, todo se aclaró. Y en semanas apareció una oferta laboral que cumplía exactamente con lo que él pedía. Cuando defines con claridad, ya activaste la mitad del proceso. Paso 2, ya te lo había dicho. Sentirlo como si ya fuera real. Porque el segundo paso es sentir como si tu pedido ya estuviera cumplido. Y esto es lo que la mayoría no hace. Piensan en lo que quieren, pero sienten lo contrario. Duda, ansiedad, miedo. Y aquí está el secreto. Tu emoción es el lenguaje que el universo entiende. Cuando sientes la alegría, la gratitud y la certeza de lo que ya tienes lo que pides, tu vibración se eleva y el universo responde con más de eso. Si pides amor, por ejemplo, no puedes quedarte en la vibración de la soledad. Necesitas conectar con el amor que ya está dentro de ti, vivir desde la energía de compartir y disfrutar y actuar como alguien que ya está listo para recibir. El universo no responde a tus carencias, responde a tus certezas. Si lo sientes como real, ya es tuyo en vibración y tarde o temprano será tuyo en manifestación. Y quiero preguntarte algo directo. Cuando pides algo al universo, ¿lo haces desde la emoción de certeza de que ya es tuyo? ¿O lo haces desde la duda y desde la ansiedad que tal vez no llegue? Tu respuesta aquí lo cambia todo. Porque si hasta ahora pedías con ansiedad, ya sabes por qué no estabas recibiendo. Y si empiezas a pedir con certeza, ya sabes que tu vibración abrirá puertas. Y hasta aquí ya tienes 2 pasos claros. Definir con precisión lo que quieres y siéntelo como si ya estuviera cumplido. Parece simple, pero es transformador. Porque ahora vamos a subir la intensidad para ir al paso 3 y 4, donde aprenderás a darle movimiento a ese pedido y a soltar el control para que el universo haga su parte. Paso 3. Dar acción inspirada. El tercer paso es comprender que el universo no responde solo a pensamientos o emociones. También responde a tus acciones. No basta con visualizar y repetir. Necesitas dar pasos concretos en dirección a lo que pides. Un ejemplo concreto sería, si pides por salud, no basta con repetir, soy saludable. Tu acción ahí tendría que ser cuidar tu alimentación, ¿cierto? Moverte más, ir a chequeos médicos. Si pides prosperidad, la acción inspirada sería formarte, emprender. Y ahí el universo es cuando abre puertas. Pero eres tú quien debe caminar por ellas. Porque no va a venir a golpearte la puerta y decir, tome, aquí está lo que pidió. No es así. Cuando mueves un dedo en coherencia a lo que pides, el universo mueve montañas para ayudarte. Y ojo, no se trata de cualquier acción, sino acción inspirada. Aquella que surge de tu intuición, de la claridad interna, de ese impulso que se siente correcto aunque no tenga una lógica total. Y aquí me nace decirte que tus acciones son la confirmación de tu pedido. Cada paso que das le dice al universo, estoy listo, estoy disponible, estoy en movimiento. Paso 4, practicar el desapego. Y aquí viene uno de los secretos más difíciles para muchos. Soltar el control del resultado. Cuando pides y te aferras al ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Generas ansiedad y cierras el canal. El desapego no significa desinterés, ojo ahí. Significa confianza plena. Es pedir, sentir, accionar y luego permitir que el universo haga su parte. Recuerdo una mujer que me contó que pedía constantemente una oportunidad laboral específica. Hacía todo el proceso. Visualizaba, agradecía y sentía. Pero estaba tan obsesionada en que debía hacer ese trabajo exacto que bloqueaba todo lo demás. Cuando finalmente soltó y dijo, universo, confía en que me darás lo mejor que se alinee conmigo. Y una oferta laboral de otra empresa, mucho mejor de la que había pedido al inicio, imagínate eso. Ese es el poder del desapego. Cuando sueltas, abres espacio para que lo correcto llegue a ti. Cuando controlas, limitas al universo a tus expectativas reducidas. Tu tarea es pedir con claridad, sentir con certeza, accionar con coherencia. Y luego,
soltar con confianza. Y hasta ahora tienes 4 pasos esenciales: claridad en lo que pides, sentirlo como real, dar acción inspirada, practicar el desapego. Y si aplicas solo estos, tu vida comenzará a transformarse. Pero aún falta algo más: el 5º paso, el secreto que casi nadie aplica y que multiplica el poder de tu pedido. El 5º paso es la llave maestra y es tan poderoso que cuando lo integres, el universo no puede negarse. Y es la gratitud anticipada, que la mayoría agradece solo después de recibir, pero las almas que entienden cómo funciona la manifestación agradecen antes. ¿Por qué? Porque agradecer anticipadamente, tu vibración declara que ya recibiste. Y si ya recibiste en vibración, el universo se encarga de que se materialice en tu realidad. Un ejemplo simple sería que imagines un nuevo hogar, por ejemplo. En lugar de repetir, ojalá algún día tenga mi casa, comienzas a agradecer como si ya estuviera viviendo ahí. Gracias por este hogar lleno de paz. Gracias por el lugar donde comparto con mi familia. Gracias por las ventanas que dejan entrar la luz. Ese acto de gratitud anticipada no es autoengaño, es alineación vibratoria. Tu emoción dice, esto ya es real. Y el universo responde con más razones para agradecer. Recuerdo un consultante que pedía prosperidad, pero siempre lo hacía desde la frustración. Y cuando entendió este principio, comenzó cada día con gratitud, por lo que todavía no veía físicamente, pero que sentía como real. Decía, gracias por las oportunidades que llegan a mi vida. Gracias por el flujo de clientes. Gracias por la libertad financiera que ya estoy viviendo. Lo sentía, lo agradecía. Había certeza, había emoción en sus palabras. Y en semanas, nuevas puertas comenzaron a abrirse. Clientes inesperados, pagos atrasados que se liberaron, colaboraciones que antes parecían imposibles. ¿Magia? No. Fue el poder de la gratitud anticipada. Y ahí es cuando hackeas tu realidad. Pero siento que tengo que decirte esto. La gratitud es el sello energético que confirma tu pedido. Es la señal más clara que puedes enviarle al universo. Porque quien agradece anticipadamente declara que ya está recibiendo. ¿Esto confronta la mente? Claro que sí, porque más de alguno debe estar pensando que voy a estar yo agradeciendo cosas que ni siquiera aparecen. Es una tontera. Más de alguno podría pensar en eso. Pero quiero que lo experimentes. No te quedes con eso, experiméntalo. Pruébalo tú mismo. Pero haciéndome caso con todos los puntos que vimos. Y dime si no funciona. Porque la mente quiere que pruebes antes de agradecer. Pero el alma sabe que agradecer es el mayor acto de fe y coherencia que existe. Así que si esperas a tener para agradecer, vibras en carencia. Si agradeces antes de tener, vibras en abundancia. El universo siempre responde a la abundancia. Pero quiero dejarte un ejercicio simple. Escribe 3 cosas que quieras manifestar. Luego, cada mañana, agradece como si fueran reales. Siente la emoción en tu cuerpo. Imagina los detalles. Vive la gratitud como si ya estuviera disfrutando de eso ahora mismo. Hazlo por 21 días y observa cómo el universo empieza a moverse a tu favor. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque ya estás listo para dejar de pedir desde la carencia. Y empezar a hacerlo desde la abundancia. Ya no necesitas suplicar ni sentir que el universo te ignora. Ahora sabes que cuando piensas, sientes y actúas en coherencia, el universo no puede negarse. Así que quiero que sientas esto en tu corazón. Tu pedido ya fue escuchado. Lo que necesitas no es pedir más fuerte, sino confiar más profundo. Así que si después de este video vuelves a pedir desde la duda, la ansiedad o la desesperación, estarás repitiendo el mismo patrón que te bloqueó en el pasado. Pero si aplicas lo que aprendiste hoy, algo cambia para siempre. Ya no esperas, ya no suplicas, ya no te sientes pequeño. Te conviertes en un co-creador consciente de tu realidad. El universo no premia a quien ruega, responde a quien vibra en certeza. Tú eres parte del universo, recuérdalo. Y el universo es parte de ti. Por eso no puede negarse a tu pedido cuando vibras en coherencia. Porque lo que pides ya se está sembrando en tu interior. Y tu tarea es reconocerlo y expandirlo. Así que hoy mismo, haz una pausa y formula ese pedido con los 5 pasos que te di. No importa si es pequeño o grande. Lo importante es que lo hagas con claridad, emoción, acción, desapego y gratitud anticipada. Y observa cómo la vida empieza a responder. Y recuerda, pedir no es un acto de desesperación, es un acto de creación. Pero hay algo más que necesitas saber. ¿Cómo identificar que el universo ya te respondió? Porque muchos piden bien, pero no saben reconocer las respuestas. Y si no la reconocen, pueden dejar pasar oportunidades valiosas. Así que eso te lo dejo en este video. Nos vemos ahí.